Bienvenidas y bienvenidos a su programa Juventud al Debate a través de ANTV, la señal del pueblo legislador. Esta mañana nosotros estaremos en un debate importante con dos jóvenes de la ciudad de Caracas que estaremos conversando sobre temas que están estructurados en lo que hoy significa la República Bolivariana de Venezuela, la Quinta República, la Constitución de la República que ha venido a fortalecer nuestros márgenes de independencia y de soberanía. Es por eso que desde el Palacio Federal Legislativo estaremos reivindicando el 19 de abril de 1810. Pero antes vamos a quitarnos el tapaboca, entendiendo que estamos en un espacio abierto dentro del Palacio Federal Legislativo para continuar con ustedes y estar más conectados en la mañana de hoy. 19 de abril de 1810, época en la que nosotros podemos celebrar la firma de ese acuerdo donde se constituye la Junta Suprema, con la que destituyen de la dirección del gobierno español dentro de Venezuela a quien se conoce como Vicente Emparan. Este hombre que estaba en su Jueves Santo, un 19 de abril de 1810, se dirigía a la catedral, pero se encuentra con un acontecimiento único en su momento histórico, como es el cabildo que se había convocado en las adyacencias de lo que hoy es la Plaza Bolívar, para el momento la Plaza Mayor, y lo que hoy es Casa Amarilla, para el momento el lugar de encuentro, donde se está discutiendo en ese momento histórico qué iba a pasar con Venezuela. Hay una serie de acontecimientos que venían sucediendo en España, en territorio que hoy se conoce como España, cuando Napoleón Bonaparte, con todo su ejército francés, había desarrollado junto a Gran Bretaña la disminución de los poderes y el ejercicio dentro de la geografía por parte del gobierno español, de la corona española. En este momento, cuando van bajando estos niveles de hegemonía que venía controlando la corona española, se traduce entonces en que la corona, que estaba entonces en las manos de Carlos IV, pasaba a Fernando VII. En Venezuela se constituye la Junta que promueve los derechos de Fernando VII, pero que termina entonces con la firma de este documento de vital importancia el 19 de abril de 1810. En esta oportunidad se inicia lo que es la gesta libertaria, que termina el 5 de julio de 1811 con la constitución de un equipo que se encargaría entonces de construir la nueva constitución y darle forma a la nueva república, a la República de Venezuela en su primera etapa. Ahí entonces se vendrían desarrollando posteriormente acontecimientos de vital importancia que usted conocerá en el desarrollo de este programa Juventud al Debate. Por ahora, esté en sintonía y vea este video junto a nosotros para saludar a todo el pueblo venezolano en la mañana de hoy. Hermanos de Venezuela, les habla Ricardo Díaz, militante de las Juventudes Comunistas de Chile y dirigente estudiantil. Un fuerte abrazo a Luis Calcu y al programa Juventud al Debate. Les hablo desde el epicentro de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, donde por muchos años pensaron que nos íbamos a quedar callados y sometidos a la tremenda desigualdad y al abuso que genera este modelo. El pueblo de Venezuela, con su tremendo ejemplo de resistencia, nos enseñó, y por supuesto que Chile se levantó, Chile se despertó y hoy día estamos a punto de conquistar nuestra Asamblea Constituyente. Esta pandemia la tenemos que superar con responsabilidad, con disciplina y con mucha unidad, porque el imperio no va a cesar sus ataques contra la soberanía de nuestra patria grande. Un fuerte abrazo desde las tierras de Gladys Marín, de Salvador Allende, de Víctor Jara y de Violeta Parra, a seguir luchando por nuestra patria grande. Estás en sintonía de Juventud al Debate y como veníamos iniciando este programa, 19 de abril de 1810, acontecimiento histórico que hoy nos otorga la libertad, la independencia y por supuesto la soberanía, que está liderizada por Nicolás Maduro en la presidencia y que fue constituida aún más fuerte en la nueva constitución por el pueblo venezolano que la refrenda, pero también con el liderazgo de Hugo Chávez. Para esto estaremos hablando con Anderlyn Perales, quien es vocera de la FEBEU, pero también asume la Secretaría del Sistema Nacional de Ingresos en Caracas. Bienvenida, Anderlyn. Y también tenemos a Jonaiker Aray, quien está asumiendo la Comisión de Formación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en Caracas, en el municipio Sucre. Primero, invitarlos a que podamos quitarnos el tapaboca, entendiendo que estamos en un espacio abierto en el Palacio Federal Legislativo, lugar en donde está la sesión ordinaria de Juventud al Debate y vamos a conversar
sobre este hecho histórico de vital importancia para que usted, joven, mujer, hombre que está en su casa, en este marco del COVID-19, pueda entonces alimentar de este hecho histórico que para todas y todos es de vital importancia. Anderlin, cuéntanos, primeramente, ¿de dónde ha venido Anderlin? ¿Cuál ha sido su desarrollo histórico, político y social para que hoy esté acá en Juventud al Debate? Sí, bueno, yo vengo de un trabajo de bases, ¿no? Primeramente, como la mayoría de los militantes de la Juventud del Partido y la mayoría de los militantes que asumimos responsabilidades dentro y fuera de Caracas. Desde los 7 años he estado netamente en la calle con el tema de las comunas, los consejos comunales, cuando eran comités de tierra, luego se fueron transformando, salas de batalla, y bueno, se dio ese primer paso a lo que es la conformación del Estado comunal. Luego, bueno, de las luchas que nos ha tocado asumir a nosotros como Juventud Heroica, ¿no? En este momento histórico que estamos viviendo dentro del sector universitario, también bueno, dentro de la OVE, dentro de las diferentes plataformas que nuestro presidente Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro han impulsado para esta juventud venezolana. Anderly, entonces estamos conversando también con Jonaiker Aray. Jonaiker, ¿cuál ha sido tu desarrollo político, social en este tiempo para que esté hoy acá debatiendo con nosotras en sesión ordinaria? Bueno, sí, primeramente saludar a toda Venezuela y a todas las personas que están en sintonía con el programa en ANTV Juventud al Debate. Actualmente estoy asumiendo la responsabilidad de la Comisión de Formación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en la parroquia Sucre, pero hemos venido desde el 2014 desarrollando diversas actividades que nos permiten hoy encontrarnos en este espacio para poder transmitir nuestra opinión y para poder transmitir lo que hemos venido haciendo. Iniciamos en la parroquia Sucre, desde un pequeño movimiento de recreadores que teníamos que se llamaba Frente de Jóvenes Gran Mariscal Sucre, y bueno, desde ese movimiento, desde esa oportunidad nos permitió desarrollarnos y crecer grandemente en el ejercicio de la política de la juventud. Ambos son pertenecientes a la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí. ¿Has asumido responsabilidades dentro de la juventud en alguna parroquia, además de la FEBEU? Primero asumí agitación, propaganda y comunicación dentro de la parroquia Antímano. Y ahora, bueno, llevo universitarios en Antímano. Y a Jonaiker Aray, anterior a esto, ¿ha tenido una responsabilidad en el partido? Sí, tuve una responsabilidad en la Dirección Regional de la Juventud del Estado Guárico. Luego, en el año 2018, también tuve una responsabilidad importante en la Dirección Regional de la Juventud de Caracas. Perfecto. Estamos en sintonía de Juventud al Debate, sesión ordinaria de Juventud al Debate. Vamos con un video y volvemos para continuar en este debate de vital importancia, 19 de abril de 1810. Listo. Desde el sector 8, Cañada Azúcar, municipio Mario Briceño y Agorri, CLAT Ezequiel Zamora, Poligonal Centro. Señores, ¡quédense en casa! Epa, Cacu, hermano, ¿cómo estás? Feliz día, hermano. Gracias por tu invitación a participar en Juventud al Debate. Esta desde la comodidad de mi casa, cumpliendo con la cuarentena social y colectiva que instruyó nuestro presidente Nicolás Maduro para detener el avance del virus COVID-19 en nuestra patria. Bueno, importante fecha, importante programa el día de hoy. Seguramente importante debate estarás dando sobre lo que representa para Venezuela y el mundo, sobre todo el sur de América, la revolución de 1810 del 19 de abril, donde un grupo de aristócratas, un grupo de la burguesía caraqueña rechazaba a Vicente Emparan como el gobernador de este territorio. Allí empezaba el camino, se empezaba a labrar el camino de lo que hoy es una patria libre, soberana, Venezuela independiente, que luchó durante varios años contra el Imperio Español para derrotarlo, y no nada más derrotarlo en Venezuela, en Caracas, sino en todo el sur de América. Importante recalcar, importante saber que ese día se inició lo que era la firma del Acta de Independencia de Venezuela, pero que realmente no fue un solo día para poder lograr nuestra independencia, pero ese día
se proclamó por primera vez que éramos un país soberano e independiente. Luego grandes batallas se tuvieron que dar para lograr consolidar la independencia de Venezuela con Simón Bolívar a la cabeza, Antonio José de Sucre, Páez y otros grandes próceres de la independencia venezolana. Saludos, hermanos, desde Miranda, y bueno, a seguir luchando para seguir venciendo. Venceremos, hermano. Soberanía, independencia, dos términos que están cargados en esa Junta Suprema, que fue el primer ejercicio de autogobierno dentro de este territorio. Vicente Emparan sale del gobierno con ese cabildo abierto que se genera en la Plaza Mayor y que fue decisión del pueblo en ese momento, que autogobernarse, fue una decisión del pueblo autogobernarse y constituir la Primera República. ¿Es así, Jonay Garay? Totalmente, sí. Hoy, a 210 años del primer grito de independencia en Venezuela, y bueno, como lo reza nuestro himno nacional, en la ciudad de Caracas, fue Caracas y su juventud atreverse a ponerse al frente, pues, de las luchas emancipadoras que ya se venían dando desde el primer proceso de la resistencia indígena. Es en 1810 cuando Cuando comienza a constituirse este equipo para ir hacia la independencia del 5 de julio de 1811. Totalmente, sí. Es en 1810 cuando se constituye una Sí, fuerza es como revolucionaria. una llama libertaria la que se encendió en ese momento, ¿no? Los primeros inicios que tuvimos hacia nuestra libertad. Vimos cómo, con la excusa perfecta de reivindicar al rey de España y de salir de esa burguesía y de esa imposición que tenía Francia, nosotros, bueno, nos autogobernamos. Nosotros decidimos dar ese paso precisamente hacia la libertad de nuestro país. Fue solamente una llama ese 19 de abril, un paso necesario obviamente para nosotros poder comenzar a lo que era nuestra soberanía y nuestra independencia, que bueno, se hace vigente hoy 210 años después. ¿Quiénes conformaron esa junta? Bueno, fueron primero la burguesía criolla de ese momento, ¿no? ¿Qué Que es la quería burguesía criolla? los grandes hacendados, los que tenían dinero en este país, los que podían dominar, bueno, esclavos, y tenían a su disposición lo que era toda la riqueza. ¿Quiénes constituyeron esa junta? Bueno, esa junta la constituían los sectores de la burguesía y de los blancos criollos para, históricamente, pues, que han estado apropiándose de los intereses y los recursos de Venezuela. Es decir, que esto fue una transferencia de intereses. Sí, se podría decir que sí, ¿no? Fue una excusa que tenía aquella burguesía, bueno, para luego dominar en nuestro país. Ahora, en esa junta estaban personas como José Félix Rivas, estaban personas que constituían este grupo que entonces luego, el 5 de julio de 1811, constituyen una fuerza. ¿Qué opinión le merecen ustedes a eso? Sí, bueno, es muy claro, ¿no? Los hechos históricos de ese momento. Vimos cómo se unieron en una misma causa, pero vimos luego en la Tercera República, con la caída de la Tercera República, cómo traicionaron a Bolívar y cómo traicionaron a todos esos próceres que venían luchando por la independencia de nuestro país, cómo aquella burguesía se instauró y cómo traicionó en su momento al rey de España y luego a, bueno, los libertadores. Los libertadores que nosotros reivindicamos en este momento, pues constituían a ese núcleo del poder, ¿no? Mantuanos que tenían haciendas, que tenían, como ya lo habían mencionado, esclavos, tenían también personas que estaban a su disposición. ¿Cómo queda entonces el hecho para reivindicar la historia, sabiendo que habían personas con poder en ese momento histórico, Jonaiker? Bueno, sí, precisamente en 1810, de aquel primer grito de independencia y la conformación de la Junta Patriota en ese mismo año, había un sector, pues la representación del sector de los blancos criollos, pero debía de manejarse de esa forma porque era lo que se estaba viviendo, era el ejercicio del poder que había en ese momento. E inicia en Francia una revolución que, bueno, permite dar un golpe de Estado en España y así poder quitarle la corona al rey de ese momento, y aquí en la ciudad de Caracas, donde era la capitanía general, bueno, el pueblo caraqueño, la juventud caraqueña de ese momento, los blancos criollos, se deciden y se atreven a poner
frente y a poder hacer el primer grito de independencia. En eso se encontraba, como lo preguntabas ahorita, bueno, Francisco de Miranda, que era el precursor de la independencia venezolana y también uno de los intelectuales grandísimos de nuestros llanos centrales de Venezuela, Juan Germán Rosso. Ajá, ¿cómo es que había representantes del pueblo genuino dentro de esta junta? ¿Quiénes eran estos representantes y qué sucede con la reivindicación de estos personajes que también estuvieron allí? Porque cuando se hizo el cabildo, la convocatoria a cabildo, precisamente no eran los hacendados que estaban afuera diciéndole que no a Vicente Emparan para que siguiera gobernando el territorio. ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, fue una demostración de fuerzas, ¿no? Y una demostración de lo que es capaz de ser el pueblo venezolano. Se ha demostrado como la burguesía criolla de aquel momento, se ha demostrado como, bueno, las personas que servían a aquella burguesía criolla. O sea, ese deseo de libertad que tenía el pueblo en general, todo el pueblo venezolano, por, bueno, hacer historia y enmarcarse dentro de la soberanía de nuestro país. ¿Qué conocimiento tienen de acontecimientos previos al 19 de abril de 1810? Bueno, previamente, antes de 1810, ya se venían dando luchas por la independencia y la soberanía, la resistencia indígena en Venezuela. Hay que hablar de esta gran historia que nos arropa a todos los venezolanos de hace 500 años ya, cuando llegaron aquí y colonizaron a Venezuela. Venezuela siempre ha sido un país colonizado, ha sido un país reprimido, y es ese día, Luis, cuando sale pues la juventud caraqueña, cuando salen los patriotas, y eso lo aprovecha el sector de la burguesía criolla en ese momento, lo capitaliza para poder reunir a las fuerzas populares, para poder entonces conformar una asamblea, un cabildo, para dar paso a la proclamación del Acta de la Independencia. ¿Qué acontecimientos previos conoces tú? Los acontecimientos de nuestras luchas indígenas, ¿no? Tuvimos más de 500 años de lucha para poder trascender a ese paso histórico. Años de lucha donde reprimieron a nuestros indígenas, donde abusaron de nuestras mujeres, años de lucha donde incluso esclavizaron pues a los que realmente eran dueños de estas tierras, donde llegaron con espejos y bueno, ellos dicen que los indígenas ingenuamente cambiaron los espejos por riquezas, ¿no? Y no cuentan la historia real, que fue que los maltrataron, que los vejaron y que no eran ningunos estúpidos los indígenas en nuestro país, sino que fue a través de la fuerza y a través de la imposición. La colonización fue un hecho sangriento, fue la imposición de la idea española en nuestro territorio. Por eso la soberanía y la independencia es tan importante y hay que romper con todos los procesos de esclavitud que hoy todavía nosotros tenemos. Continuamos en Juventud al Debate, manténgase en sintonía. La única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios. Aquí no hay medias tintas. Con esa burguesía apátrida, con esos grupos fascistas, no hay acuerdo posible. No hay acuerdo posible. Es una lucha profunda, una lucha de clases. Carlos Marx tiene razón. Toda la historia de la humanidad está asignada por la lucha de clases. Además, vamos a decirlo. ¿Quién es el patrón aquí? ¿Quién es el que manda? Usted. Cristo murió en la cruz como producto de la lucha de clases. Bolívar, que nació en la clase rica, se pasó para los pobres. Hay una lucha que se repite en la historia, Simón. Opresores contra oprimidos. El asunto es saber de qué lado estás. Y murió también crucificado. Pero murió en su ley. Murió en su ley. Leal a sus principios. Páez, que nació pobre, brincó la talanquera y se pasó para los ricos. Y murió en su ley, murió rico. Murió rico, pero traidor. Cada quien escoja el bando. Esta es una lucha de clase. No hay conciliación posible. Cuando se trata de una revolución verdadera, esa es la única manera de profundizar y de fortalecer una revolución como la revolución venezolana.
La lucha de clases es lo principal. Siempre en la historia usted va a encontrar que es el poder contra los desposeídos y esa lucha genera entonces por consecuencia que el pueblo tome el poder o que el pueblo sea oprimido. Estamos conversando con respecto al 19 de abril de 1810. Todo este equipo de ANTV está desplegado garantizando que la transmisión se genere, aun cuando cumplan años. Por eso Héctor está cumpliendo años y todavía está aquí haciendo sus labores en ANTV y estamos nosotros en este debate importante. Y escuchábamos al comandante Hugo Chávez haciendo mención de la burguesía apátrida. ¿Existe una burguesía patriota y una burguesía apátrida? Bueno, existe una burguesía. La burguesía siempre tiene intereses y responde a sus propios intereses. Nunca va a responder a los intereses de la patria o no va a responder a los intereses de otra persona. Siempre predomina el bien individual por encima del bien colectivo y eso lo ha demostrado la burguesía en estos más de 100 años que tienen instauradas dentro de nuestro país, porque todavía existe una burguesía dentro de nuestro país que no hemos podido erradicar, porque todavía no ha podido terminar de morir el capitalismo para que nazca realmente el socialismo bolivariano. ¿Crees tú que hay una burguesía patriota hoy en día? No, negativamente, no hay una, hay una... ¿Qué existe? Hoy en Venezuela existe un sector que es la burguesía antipatriota y existe pues el poder popular y el seno del poder popular que pretende edificar otro sistema de gobierno. El choque de la realidad. ¿Cómo contrastan ustedes entonces esta burguesía, entendiendo que en la lucha de clases están la burguesía y los que en este caso no pertenecemos a la burguesía, esa lucha de clases, ¿cómo la pueden contrastar con el 19 de abril de 1810 debido al acontecimiento que mencionamos hace un momento? Sí, bueno, es que por ejemplo ya en el 19 de abril de 1810, cuando comenzó esa burguesía a gobernar dentro de nuestro país, nunca respondieron a los intereses de los desposeídos. Por ejemplo, la esclavitud se vino volviendo fue mucho tiempo después, no fue en ese momento, ¿no? Y fue, bueno, gracias a Simón Bolívar, pero la burguesía siempre responde a sus intereses individuales y a nivel histórico lo hemos demostrado. En ese 1810, bueno, querían ellos gobernar dentro de nuestro país, ya querían quitarse de las faldas de España, por así decirlo. Pero vimos a esa misma burguesía tiempo después entregándose al imperio estadounidense simplemente porque, bueno, sus intereses siguen prevaleciendo por encima de los intereses de la patria y por encima de los intereses de todo el pueblo venezolano. Se edifica la primera constitución. Años después muere esa primera república y da nacimiento a la segunda. Esa segunda también cae producto de esas contradicciones de clase y da nacimiento a la tercera y así por consecuencia la cuarta república. Si bien el 19 de abril de 1810 genera un 5 de julio de 1811, ¿qué importancia juega el hecho patriota en la constitución de la cuarta república? ¿Creen ustedes que esa constitución respondía a los intereses o responde a los intereses patriotas? Bueno, no, esa cuarta república nace precisamente de una traición. Y si comienza con una traición, bueno, luego se enmarca precisamente en ese mismo camino. Cuando el pacto de Punto Fijo, por ejemplo, podemos verla, cómo va evolucionando aquella traición y cómo van siendo cada vez más cerrados aquellas élites dentro de nuestro país. Vemos cómo va evolucionando aquella burguesía y cómo vemos a esa burguesía ahorita instaurada dentro de nuestro país respondiendo a los intereses de otros países. ¿Qué piensa Jonaica? Sí, totalmente. Hoy hay una burguesía, hay un sector que responde a los intereses de Estados Unidos, que responde a sus propios intereses y que no responde a los intereses del pueblo y que tampoco responde a los intereses de los desprotegidos. Totalmente, como lo decía nuestro comandante Chávez, en Venezuela se han originado las revoluciones producto de la lucha de clases, de un grupito que pretende jugarse sencillamente sus intereses y del proyecto que jugamos nosotros, los revolucionarios y las revolucionarias, que es el proyecto universal, que es el proyecto en donde todos somos iguales y en donde tienen vinculancia todos los sectores, los jóvenes, los trabajadores, los campesinos. Y bueno, producto de eso es que en Venezuela nosotros como Juventud Venezolana nos jugamos paso a la edificación y la constitución del Estado comunal y del socialismo. Quinta República. Es el nacimiento entonces de una nueva constitución de 1999. Contrastemos esto con el hecho del 19 de abril de 1810. Sí, bueno, son escenarios parecidos y muy distintos a la vez. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en la Cuarta República estamos gobernados por el imperio estadounidense. Los libros que nosotros veíamos dentro de las escuelas eran los libros que el Fondo Monetario Internacional imponía dentro de la educación dentro de nuestro país. Por ejemplo, veíamos cómo
no era privado del todo el derecho a la salud, pero sí con muy escasos recursos para la gente de los sectores populares. Y podemos ver, bueno, con esta Quinta República, con la llegada de esta Quinta República, cómo rompemos con todos esos paradigmas y cómo rompemos con toda esa forma de hacer ejercicio a nuestro poder. O sea, es decir, al poder que se quería para ese momento, ¿no? Es decir, una revolución, fue precisamente una revolución, un constante cambio, un avance para 1810, pero que bueno, se vienen dando los resultados ahorita con esta Quinta República. En el año 1811 se constituye la primera constituyente para entonces darle a la patria, a este territorio, su primera constitución. ¿Tiene este hecho histórico relación con la constituyente de 1999 y la constituyente del año 2017? Sí, totalmente. En el año 1811 se llama a un proceso de constituyente para reivindicar y devolverle al pueblo de Venezuela su ejercicio plenipotenciario. Y es en el 1999 cuando, bueno, se rompen los paradigmas de la burguesía con la llegada de nuestro comandante Chávez al ejercicio del poder. Es en 1999 cuando Chávez de una vez erradica pues el maleficio de la traición en Venezuela, y con la llegada de la constituyente el 2017, bueno, nosotros edificamos nuevamente las luchas independentistas a lo largo y ancho de nuestra historia y reivindicamos todos los sectores a lo largo y ancho de nuestro territorio venezolano. Estás en sintonía de Juventud al Debate. Mantente con nosotros que enseguida volvemos con mucho más de esta conversa, 19 de abril de 1810. Estamos en Juventud al Debate, este encuentro que sostuvimos en la mañana de hoy conversando sobre este tema tan importante, 19 de abril de 1810. Hay que terminar de destronar a la burguesía del control político de nuestro país y que sea usted, que está en sintonía de Juventud al Debate, quien controle con estos dos jóvenes la dirección de nuestro proceso histórico. Estábamos conversando para finalizar el programa con respecto a qué papel tiene la juventud venezolana en este contexto para dirigir los procesos de nuestro país. John Aiker. Sí, totalmente. La juventud venezolana hoy juega un papel fundamental en el ejercicio de la revolución bolivariana. Es la juventud venezolana garantía de las transformaciones necesarias en Venezuela, con esos sectores que aún se arrinconan y se atrincheran desde sus espacios para seguir saboteando la marcha indetenible de la revolución bolivariana. Es por eso que la juventud hoy debe de ponerse al frente con formación y autoformación permanente, con conciencia de la lucha de clases, para seguir protegiendo y blindando el proceso revolucionario y, bueno, nuestra historia a lo largo y ancho de Venezuela, porque eso pretende la burguesía venezolana, eso pretende el capitalismo, arrebatarnos nuestra identidad, arrebatarnos nuestra historia y ponernos, pues, detrás del patrio trasero de los Estados Unidos. Anderly. Sí, bueno, como conversábamos ahorita, estamos en uno de los momentos más críticos en el contexto mundial y ante eso hemos visto la disciplina revolucionaria de esta juventud. Vimos cómo cuando tuvimos el saboteo de la luz, esta juventud se armó, bueno, con mecheros, cómo le dimos fuerza al pueblo, cómo fuimos casa a casa, cómo hicimos ese acompañamiento continuo. Luego vemos ahora con el COVID y, bueno, creamos tapabocas y ante las diferentes adversidades que hemos tenido en nuestro país, ante los diferentes monstruos que hemos tenido que enfrentarnos, ha estado esta juventud permanentemente, bueno, con conciencia revolucionaria, haciendo acompañamiento al barrio, haciendo acompañamiento a todos aquellos sectores populares y sobre todo levantando la moral, teniendo muy en claro que este camino no va a ser fácil. El comandante Chávez lo decía, es el camino de Cristo y por consiguiente, bueno, nos van a poner las barreras que ellos deseen con tal de que nosotros entreguemos el país a aquella burguesía, a aquel imperio y con tal de que nosotros nos rindamos en este camino y en este paso hacia el socialismo bolivariano. Yo creo que si algún día cuentan nuestra historia, realmente deberían contar que nosotros, esta juventud que está aguerrida en este momento, caminamos entre gigantes porque caminamos en los tiempos de Hugo Chávez. ¿Han jugado voleibol? Sí. Toque y toque. Si yo les digo una palabra, ustedes me contestan con la primera que se le venga a la mente. Si yo les digo independencia. Y patria socialista. Independencia. Venezuela. Si yo les digo burguesía. Traición. Burguesía. Entreguismo. Si yo les digo oligarquía. Falsedad. Cuarta República. Ahora, si yo les digo juventud, ¿qué piensan ustedes?
juventud es responsabilidad, juventud es compromiso, juventud es disciplina. ¿Y en tu caso? Conciencia revolucionaria y máxima disciplina. Ahora, si yo les digo a ustedes, Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, Lealtad. Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Honestidad. Estos son los jóvenes que están con nosotros en Juventud al Debate en la mañana de hoy con un discurso bastante asentado en el hecho histórico y, por supuesto, en el contexto en el que hoy nosotras y nosotros estamos viviendo. Estamos con un barril que puede intercambiarse por un chicle. Estamos en un contexto en el que la economía se encuentra ahorcada y arrinconada por el COVID-19. Estamos en un momento histórico en el que corresponde a todas y todos activar la economía diversificada para no depender del petróleo y para no depender de esos procesos productivos de extracción de hidrocarburos y yacimientos. Ya estamos entonces finalizando por la mañana de hoy este debate que se sostuvo con estos dos compañeros y compañeras, invitándolo a que pueda acceder a nuestras redes sociales y disfrutar de este programa Juventud al Debate, así como los programas y toda la programación que tiene ANTV para todas y todos. Continúa en sintonía que tenemos este programa y con otros programas más donde disfrutará de muchísima información. Por ahora, disfrute de este video y hasta el próximo jueves. Creo saberlo todo, pero al final nunca sé nada. Solo siento como siento, buscando ser lo más honesto, buscando dentro, muy adentro. Vine a encontrarme con tu espacio tan grande como la esperanza de un mundo justo y más amado. Y así entendí de lo confuso de mi reacción en el pasado, pues cada vez que te veía, mi corazón alborotado, mi mente disfrazando el canto de lo que salía por mis labios. Pero ya basta de mentira, para mí se acabó el teatro, se aclaró mi sentimiento y pude ver lo grande de cómo te quiero. Y sin temor alguno te canto.